Ella desapareció cuando era apenas una niña. Una desaparición inexplicable que dejó a una familia destrozada y a una ciudad entera sumida en el silencio. Los días se convirtieron en noches de desesperación. Las noches se convirtieron en años de preguntas sin respuesta. Y poco a poco todos creyeron que nunca la volverían a ver. Pero lo que nadie podía imaginar es que el destino, en silencio, estaba escribiendo algo mucho más grande. Una historia que comenzaría con dolor, pero terminaría con esperanza. Un reencuentro que solo podría calificarse de milagro. Antes de la desaparición, había una vida sencilla, pero profundamente llena de amor. Era un pequeño pueblo en el campo, donde el tiempo parecía transcurrir más lentamente. Las calles eran de piedra, estrechas, bordeadas de árboles centenarios que guardaban secretos en sus ramas retorcidas. Las humildes casas siempre mantenían sus puertas abiertas, como si todos allí fueran parte de la misma familia. Allí todos se conocían por el nombre, por la mirada, por el tono de voz. Si alguien se enfermaba, los vecinos le traían sopa caliente. Si alguien lloraba, siempre había un regazo dispuesto a consolarlo. Era un lugar donde la vida se sentía segura, protegida por lazos invisibles de afecto y confianza. En el corazón de este pequeño pueblo vivía una niña. Sus ojos brillaban como dos ventanas a un mundo inocente, lleno de sueños y descubrimientos. Corría descalza por la acera, inventaba historias con muñecos de trapo y reía a carcajadas, como si cada risa fuera un regalo para quien tuviera la suerte de oírla. La madre, siempre presente, observaba con ternura cada gesto de su hija. Y en los momentos de silencio, cuando la niña se acurrucaba en su regazo, susurraba palabras que parecían profecías. Mientras yo esté aquí, nada malo te pasará. Estas palabras quedaron grabadas no solo en la memoria del niño sino también en el corazón de quienes las escucharon. Eran palabras sencillas, pero llenas de promesa, de fe, de un amor que creía que podía proteger contra cualquier sombra. La rutina de aquella familia era modesta, pero llena de belleza. Por la mañana, el olor a café recién hecho llenaba la cocina, mezclado con el sonido de los pájaros cantando afuera. Por la tarde, la niña jugaba en el patio trasero, inventando mundos donde todo era posible, princesas, héroes, castillos hechos de imaginación. Y por la noche, cuando el sol se ponía, la familia se reunía alrededor de la mesa para compartir no solo la cena, sino también historias, risas y sueños para el futuro. Todo parecía perfecto. Todo parecía intocable. Como si nada pudiera romper esa burbuja de felicidad. Pero a veces la vida decide poner a prueba incluso los corazones más inocentes. Y lo que nadie podía imaginar es que, detrás de la tranquilidad de aquella ciudad, la oscuridad ya preparaba sus pasos silenciosos. Los días felices de aquella niña estaban a punto de cambiar. La sonrisa inocente que iluminaba las calles pronto se convertiría en el recuerdo más doloroso para todos los que la amaban. Y mientras la familia creía vivir una rutina normal, el destino ya estaba tramando un complot que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino también la fe de todos los que los rodeaban. Porque a veces, es precisamente cuando creemos que estamos a salvo, que la vida nos sorprende de la forma más cruel. Y es en este punto que nuestra historia comienza a revelar sus primeras sombras. Una sombra que poco a poco iría apareciendo hasta tragarse toda la luz de aquella casa tan llena de sueños. Lo que vendría después no solo conmocionaría a esa pequeña ciudad, pero también pondría a prueba la esperanza de una madre que juró no rendirse nunca. Pero fue precisamente en lo ordinario donde se rompió el destino. Era una tarde como tantas otras. El sol se escondía tras los árboles, la ciudad respiraba su calma habitual, y nada parecía presagiar lo que estaba a punto de suceder. La niña jugaba como siempre, con la misma alegría de quien cree que el mundo es un lugar seguro. Pero de repente, simplemente ya no estaba allí. Al principio, el silencio parecía inofensivo. Su madre la llamó por su nombre, creyendo que había corrido hacia el patio. Llamó una y otra vez, pero no hubo respuesta. Los minutos se convirtieron en horas.
Y las horas, llenas de desesperación, se convirtieron en la angustia que me consumía desde dentro. Con cada puerta golpeada, cada vecino preguntado, cada rincón buscado, la esperanza se aferraba a un hilo invisible. Las calles que una vez resonaron con la risa de los niños ahora solo resonaron con el sonido de pasos apresurados, voces angustiadas y corazones acelerados mientras cada carril rápidamente quedaba vacío. La madre ya no podía pensar. El padre intentó ser fuerte, pero su voz se quebró mientras repetía la misma petición a cada persona. ¿Has visto a mi hija? Por favor, dime que la viste. Pero nadie la había visto. Nadie podía decir dónde había ido. Fue como si se lo hubiera tragado el viento, como si la ciudad entera hubiera perdido su luz en un instante. Esa noche, el cielo parecía más oscuro que nunca. Y el silencio dentro de la casa era ensordecedor. En la cama, la almohada de la niña aún conservaba su aroma, pero sus brazos estaban vacíos. Los días siguientes estuvieron llenos de lucha incansable. Se exhibieron carteles con su foto en postes, paredes y escaparates. Se organizaron búsquedas, los voluntarios se reunieron, la ciudad se detuvo a mirar. Pero el tiempo, implacable, seguía corriendo. Y con cada segundo que pasaba sin respuesta, la desesperación crecía. La madre ya no dormía. Sus noches estaban llenas de lágrimas y oraciones. Ella pidió una señal, cualquier señal, que pudiera traer de regreso a su hija. El padre, en silencio, miraba al vacío, como tratando de encontrar una explicación en medio del dolor. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se fueron alargando hasta convertirse en años. Y esa ausencia, que comenzó como un shock, se convirtió en un vacío que poco a poco erosionó la esperanza. Los habitantes del pueblo, que hasta entonces habían sido tan activos en la búsqueda, comenzaron a guardar silencio. Algunos creían que nunca más habría respuestas. Otros prefirieron no hablar, como si el silencio fuera la única manera de respetar el dolor de la familia. Pero, dentro de aquella casa, el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes guardaban recuerdos que dolían. Las fotos revelaron una sonrisa que ya no estaba. Y en cada rincón, había recuerdos que se convirtieron en heridas abiertas. ¿Estaba todavía viva? ¿Volvería algún día a casa? Estas preguntas resonaban todos los días sin recibir nunca respuesta. Y cuanto más tiempo pasaba, más crueles se volvían. El tiempo, que muchos dicen es capaz de curar, solo profundizó el sufrimiento allí. Porque no hay cura para la ausencia de quienes amamos. No existe cura para el vacío que deja un niño que desaparece sin explicación. E incluso cuando todos a su alrededor comenzaron a aceptarlo, su madre se negó a darse por vencida. Ella todavía encendía una vela, todavía mantenía la habitación intacta, todavía hablaba con Dios como si estuviera teniendo una conversación íntima. Si ella todavía está en algún lugar, dame la fuerza para soportarlo. Y si ya no está, por favor dame una señal. Fue un grito de dolor, pero también un grito de esperanza. Porque en el fondo la madre lo sabía, si había amor, todavía había una posibilidad. Y es precisamente en este abismo, entre el dolor que destruye y la fe que insiste, que la historia comienza a tomar un nuevo rumbo. Una dirección que nadie podría haber imaginado. Un curso que transformaría la desaparición en algo mucho más grande que cualquier explicación humana. Lo que vendría después de este silencio sería capaz de cambiar no solo a esa familia, sino también a todos los que escucharon esta historia. Porque el destino, en silencio, ya estaba preparando la primera chispa del milagro. El tiempo había convertido la desaparición en una herida. Para muchos, la historia de aquella niña no fue más que un recuerdo doloroso, casi olvidado en las páginas silenciosas del pasado. Pero para la madre, no. Para ella el tiempo nunca borra nada. Cada mañana, mientras miraba por la ventana, su corazón seguía susurrando la misma pregunta. ¿Volverá hoy? Los años pesaban mucho sobre sus hombros, pero su fe se mantuvo firme,
incluso cuando todos a su alrededor se habían dado por vencidos. La habitación de la hija permaneció intacta. La ropa doblada. La almohada en el mismo lugar. Como si en cualquier momento, la puerta se abriera y esa sonrisa inocente volviera a llenar la casa. Y entonces, sucedió lo improbable. Fue una mañana cualquiera, como tantas otras, que el destino decidió romper nuevamente el silencio. Sonó el timbre. El corazón de la madre se aceleró sin razón aparente. Y cuando abrió la puerta, vio ante él a una joven con una mirada profunda, marcada por el dolor, pero también por algo inexplicable, un brillo familiar. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La madre parpadeó varias veces, creyendo que estaba viendo un espejismo. Pero no fue un sueño. No fue una ilusión. Era ella. La hija que había desaparecido en la infancia, ahora adulta, transformada por las marcas del tiempo, pero viva. El shock fue tan grande que la madre no pudo pronunciar ni una sola palabra. Su cuerpo tembló, su respiración se entrecortó y las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Ella simplemente cayó de rodillas y abrazó las piernas de su hija, como si quisiera abrazarla y no dejarla ir nunca. El reencuentro fue abrumador. Los años de silencio, de dolor, de ausencia, se derrumbaron en un solo instante. El abrazo que parecía imposible finalmente sucedió. Un abrazo que unió no solo a madre e hija, sino también la esperanza que todos creían muerta. Pero junto con el reencuentro también llegó el peso de la revelación. La joven comenzó a contar su historia. Ella habló de los años que estuvo lejos, de las noches que lloró sola, de las veces que creyó que no sobreviviría. Hubo momentos en que pensó en rendirse, pero siempre hubo algo que la mantuvo en marcha. Fue como si sintiera tu voz llamándome, madre. Como si, incluso a la distancia, pudiera escuchar tus oraciones. Con cada palabra la madre sollozaba más fuerte. Y toda la ciudad, que antes estaba en silencio, ahora volvió a respirar esperanza. Lo imposible estaba ante los ojos de todos. El dolor había llegado a su límite. La desesperación había llegado a su punto máximo. Pero justo cuando nadie más creía, la vida demostró que todavía había un propósito mayor. Y es en ese momento cuando la historia deja de ser solo sobre sufrimiento. El reencuentro no fue solo físico, fue espiritual, fue una señal de que el verdadero amor nunca se pierde. El clímax de este viaje no fue solo el regreso de la niña. Fue el descubrimiento de que, incluso en medio de la oscuridad, existe una fuerza invisible capaz de mover destinos, unir corazones y transformar tragedias en milagros. Pero aún quedaba algo por entender. Porque el milagro del reencuentro no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de una revelación aún mayor, una que transformaría el dolor en testimonio y el silencio en voz. Habían pasado los años. El tiempo, implacable, ya había transformado la esperanza en silencio y el dolor en cicatrices. Para muchos, aquella historia era solo un recuerdo lejano, un fantasma que rondaba la ciudad, pero que todos intentaban olvidar para poder seguir adelante. Pero, dentro de aquella casa, la ausencia seguía viva. La madre aún mantenía la habitación intacta, aún encendía velas, aún rezaba en silencio cada noche, como si cada palabra fuera un hilo de luz enviado al corazón de su hija, donde quiera que estuviera. Y fue justo cuando todos creían que el destino había decretado el final, que algo sucedió. Una mañana aparentemente normal, sonó el timbre. El sonido, tan trivial, fue suficiente para acelerar el corazón de aquella madre cansada. Cuando abrió la puerta, sus ojos se posaron en una mujer joven. Su rostro estaba marcado, sus ojos tenían cicatrices invisibles, pero había allí un brillo que era imposible de negar. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El tiempo se congeló. Mamá parpadeó varias veces, como para asegurarse de que no era un espejismo. Pero no era una ilusión. No fue un sueño. Era la realidad. Era ella. La niña que había desaparecido en la infancia, ahora una mujer.
transformada por el dolor que experimentó, moldeada por las batallas que enfrentó, pero de pie. Viva. El impacto fue devastador. La madre perdió la fuerza en las piernas, cayó de rodillas y lloró como nunca antes había llorado. No había suficientes palabras para expresarlo. Solo hubo el abrazo, un abrazo que rompió años de silencio, que aplastó años de ausencia, que devolvió al corazón lo que había sido arrancado sin explicación. Pero el reencuentro no solo trajo lágrimas de alegría. También trajo revelaciones. La joven contó su historia, cada dolor, cada lucha que parecía insoportable. Habló de los días en que creyó que no lo lograría. Habló de las noches en las que el miedo parecía tragarlo todo. Pero también reveló algo que dejó a todos en silencio. En cada noche de desesperación, había algo que me mantenía viva. Sentí, en el fondo, que mi madre nunca dejó de esperarme. Esas palabras cortaron el aire como una flecha. Porque no fue solo una confesión. Fue una prueba de que el amor, incluso a la distancia, cruza fronteras invisibles. Fue la confirmación de que el vínculo entre madre e hija nunca se había roto. El reencuentro fue un milagro. No solo porque sobrevivió. No solo porque regresó. Pero porque, contra todo pronóstico, regresó exactamente al lugar al que siempre perteneció, su casa, los brazos que nunca la abandonaron, la vida que parecía perdida. En ese momento, toda la ciudad se detuvo. Lo que antes era solo dolor ahora se convirtió en testimonio. Todos los que escucharon esta historia se preguntaron: ¿cómo, después de tantos años, logró regresar? ¿Qué había sucedido realmente? Y, sobre todo, ¿cómo explicar un reencuentro que parecía imposible? El cambio no fue solo el regreso de una hija desaparecida. Fue la revelación de que incluso cuando todo parece perdido, hay una fuerza mayor que nos guía de regreso a donde deberíamos estar. Una fuerza que muchos llaman destino. Otros, de milagro. Y es precisamente en este punto donde la historia cambia. Porque si la desaparición fue dolorosa, el reencuentro fue la prueba viviente de que nada puede borrar el amor verdadero. Y que, incluso en los caminos más oscuros, todavía hay una luz capaz de conducirnos de regreso a casa. Pero el regreso no acaba la historia. Al contrario, abre un nuevo capítulo. Porque más que sobrevivir, esta joven regresó trayendo un mensaje, una lección, un propósito que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los que escucharon su voz. Su historia no era solo de dolor, era de fe. No se trataba solo de una desaparición, se trataba de un reencuentro que solo podía explicarse por algo más grande que todos nosotros. Durante años, esa ciudad vivió bajo la sombra del silencio. La gente intercambiaba miradas y bajaba la cabeza, porque no había palabras que pudieran consolar a una madre sin respuestas. Pero ahora, las mismas calles que una vez resonaron con la ausencia, volvieron a escuchar risas, pasos ligeros y suspiros de esperanza. La madre, que ya no tenía fuerzas, encontró en el abrazo de su hija el milagro que había pedido en cada oración silenciosa. ¿Cuántas veces se puso de rodillas rogándole a Dios que le diera la oportunidad de reunirse? ¿Cuántas noches lloraste en silencio creyendo que tu súplica nunca sería escuchada? Y aún así, su fe persistió. Y en el momento justo, la vida respondió. Aquella niña, ahora mujer, comprendió que la vida no solo había sido cruel. Cada cicatriz en su alma, cada lágrima que derramó, cada oscuridad que enfrentó, todo la convirtió en un testimonio. Un testimonio poderoso, capaz de decirle al mundo: incluso en la noche más oscura, la esperanza nunca debe morir. Porque un milagro podría estar en camino. La desaparición no fue el final. Fue solo el comienzo de un viaje que enseñaría a todos los que escucharon su historia que el dolor no tiene la última palabra. Lo que parecía destrucción se convirtió en una prueba viviente de que nada es imposible para quienes insisten en creer. Y así aquella familia fue reconstruida. No de la misma manera, porque el dolor deja marcas. Pero de una manera aún más fuerte, más profunda, más consciente del valor de la vida.
Aprendieron que el tiempo puede separar los cuerpos, pero nunca podrá separar los corazones unidos por el amor. Aprendieron que el silencio puede doler, pero también puede preparar el escenario para un milagro. En aquel pequeño pueblo la gente volvió a mirarse con esperanza. El testimonio de la joven se convirtió en una inspiración para todos aquellos que alguna vez habían perdido algo o a alguien. Fue una prueba de que la vida puede durar mucho tiempo, pero siempre encuentra la manera de devolver lo que parecía perdido para siempre. Y quizás ese sea el gran mensaje de esta historia. No importa cuán profunda sea la noche, siempre hay un amanecer esperando a nacer. No importa lo dolorosa que sea la ausencia, siempre hay una posibilidad de reencuentro. Y no importa cuán implacable parezca el destino, siempre hay lugar para que suceda lo imposible. El final no fue la desaparición. El final fue el reencuentro. Y, sobre todo, el comienzo de una nueva vida. Una vida que no empezó desde cero, sino que floreció del dolor, transformándose en un milagro. Ahora quiero preguntarte algo muy sencillo, pero muy profundo. ¿Crees en los milagros? Escribe solo una frase corta aquí en los comentarios. Yo creo. Oh. Todavía estoy esperando mi milagro. Tu comentario no solo puede fortalecer tu fe, sino también animar a alguien que necesita leer esto mismo hoy. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí compartimos historias que transforman el dolor en esperanza y la fe en fortaleza. Toca la campana, porque el próximo mensaje podría ser exactamente lo que tú, o alguien a quien amas, necesita escuchar.